Estamos en la epístola a los Efesios y me pareció muy conveniente repasar o reforzar, mejor dicho, algunos puntos que no se tocaron o bien algunos que tal vez pudieron quedar incompletos. La Escritura nos dice en Efesios 4, versículos 1 al 3, por eso yo que estoy... es en la otra, hermana. Quita esa, hermanito, quita esa caja, por favor, para que no les haga ahí mosca. Dice la Escritura, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Por varias semanas estuvimos viendo los primeros 2 versículos y en las semanas más recientes hemos estado meditando y ampliando, profundizando en el versículo 3. Vimos en semanas anteriores la importancia de llevar una vida, una conducta intachable, practicar la justicia, decir la verdad, no calumniar, odiar lo que Dios odia, y recordamos que una de las cosas que Dios odia es esparcir mentiras y sembrar discordia, división entre los hermanos, pelea. Procurar que nuestras conversaciones sean siempre de bendición. También vimos la importancia de servir a Dios de acuerdo a sus indicaciones, de acuerdo a sus instrucciones. El Señor dijo a través de Moisés, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y vimos cómo Dios es un Dios que quiere que la gloria sea para Él y que sea Él obedecido. También aprendimos que debemos honrar más a Dios que a nuestros hijos, padres, hermanos, esposa y aún más que nuestra propia vida. También vimos la importancia de examinarnos, de ver que en nuestra vida no es incorrecta, porque cuando nosotros no nos examinamos, el Señor puede traer disciplina a nuestra vida, ¿sí? Dios te da una oportunidad, te da un chance, a veces te da más de uno, te da 2 o 3 o no sé, varias oportunidades para que corrijas tu vida. Pero como Dios te ama, y es algo que hemos estado viendo, como Dios te ama y no quiere que peques, quiere que dejes de pecar, entonces puede hacer varias cosas para disciplinarte. Entre ellas, puede traer enfermedad, lo vimos, puede traer debilidad, o bien puede incluso traer la muerte de alguien, ¿verdad? La disciplina de Dios puede llegar a eso. Una persona puede ser llevada de este mundo si no lleva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora la disciplina que Dios trae es a los que lo han aceptado públicamente como Dios y Salvador. También la semana pasada vimos la importancia de no mentir al liderazgo de la iglesia, pero sobre todo no mentir al Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces, debemos tener cuidado de no buscar darnos la gloria que le pertenece a Dios, o bien a quien Él le quiere dar gloria, porque a través de la historia Dios ha querido glorificar a personas y lo ha hecho. Y Dios ha puesto en determinados lugares o posiciones a personas que Él ha considerado. Por ejemplo, vimos a Moisés, ¿verdad? En la semana anterior, como aún su propia familia era celoso de él. Y también algunos otros miembros de la comunidad, ¿verdad? Dios nos mostró que puede eliminar
de la congregación a quien Él considera conveniente, ya que Dios no quiere divisiones en la iglesia y tampoco quiere divisiones en el liderazgo. Eso lo vimos en Números 16 y vimos que la comunidad puede respaldar a alguien, pero Dios no necesariamente respalda a esa persona, Dios respalda a quien Él escoge. Entonces, debemos tener cuidado de estar siempre en línea con Dios. Dios respalda a aquella persona que llama a su servicio. Y también nos quedamos aquí, 1 Corintios 5:11, pero en esta carta quiero aclarar que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Qué importante es eso. A veces nos gana la carne y decimos, oye, pero es hermano, hermanito, hermana. No. Debemos no relacionarnos. De pronto llegan personas, a lo mejor a tu casa y pues dile, pues discúlpame, no te puedo atender en este momento. Te puede a lo mejor resultar duro, pero es algo que debemos hacer. Es algo que debemos hacer. También la semana anterior vimos la importancia de no ir a su casa, ¿verdad? De no ir a su casa. ¿Sí se acuerdan? Dijo el Señor Jesús, Dios dijo a través de Moisés, no vayan a sus tiendas. Al día de hoy es, no vayan a su casa. No vayas a su casa. ¿Qué otra cosa podríamos traer a la actualidad? Quítalos de tus redes sociales. Elimínalos. Bórralos. Oye, pero qué feo, qué fuerte, ¿por qué eres así? Eso no es de Dios. Eso tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por supuesto que en aquel tiempo no habría Facebook, pero si lo hubiera, el Señor hubiera dicho, no, quítalo de tus amigos de Facebook o bórralos de tus contactos. Y recordemos que Dios no da sugerencias, por eso es que en 2 de Tesalonicenses dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que no esté viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, es orden de Dios. A veces me ha tocado aquí escuchar la iglesia del hermano Martín. Cuando he escuchado eso y me lo han dicho, me recuerdo lo que pasó con Moisés, ¿no? Eso es exactamente lo que decían de Moisés. Te sientes ya aquí dueño de la congregación, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que les dijo Dios a Moisés? Si el padre la escupe en la cara, ¿no tendrá que apartarse del campamento? Entonces, bueno, qué importante es el orden en la iglesia. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Pero mira cómo termina este versículo. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Muchos de las personas que causan división y dificultades, ¿cómo llegan a ser? Suaves, amorosos, tiernos. Te hablan bonito. Eso es algo común. ¿Por qué? Pues porque obviamente a nosotros como seres humanos nos gusta que nos hablen bonito.
Nos encanta que nos endulcen el oído. ¿A quién no le gusta que le digan, oye, qué bien te ves hoy? Oye, qué bien vas en tu vida espiritual. Oye, wow, qué maravilloso, qué maravillosa eres. Eso es lo que nos encanta escuchar. Vimos a través del profeta Jeremías que le decía el pueblo a Jeremías, no nos confrontes con el Santo de Israel, mejor dinos cosas bonitas, dinos halagos, dinos que nos va a ir bien. Eso es lo que a las personas les encanta escuchar. Eso es lo que a todos nos gusta escuchar. Pero no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado, no nos gusta que nos confronten con la verdad. No nos gusta. Es nuestra naturaleza caída, es nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre que tú a una persona vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Persona o hermano, pues algunos no son hermanos, ¿verdad? Algunos solamente son humanos, pero no hermanos. ¿Sabes qué? Me parece que esto que está haciendo no es correcto, ¿no? Por favor, déjalo de hacer. ¿Cuál es la reacción de esa persona, sea creyente o no? Enojarse, ofenderte, decirte groserías tal vez, o decirte, pero tú hiciste esto y tú hiciste aquello. Cuando tú quieres corregir a una persona, normalmente lo que te dice es que tú hiciste otra cosa, que tú hiciste algo igual o peor, aunque tú no estés hablando de ese tema. Cuando tú quieres decirle a una persona que debe corregir algo en su vida, normalmente lo que haces te sale con otras 2 o 3 o 5 cosas que tú hiciste mal. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos eso estamos sirviendo a nuestros propios deseos. Es lo que hacemos, servimos a nuestros propios deseos. Cuando alguien viene y nos corrige, servimos a nuestros deseos, lo que queremos, lo que nos gusta. Por eso es que aquí Pablo dice, apártense de ellos. Apártense de ellos, ¿por qué? Porque si no, fácilmente van a ser atrapados, engañados nuevamente. Porque la persona divisoria, la persona que causa dificultades, normalmente te va a hablar de una manera dulce, suave, tierna, inclusive vamos a decirlo así, amorosa. Aunque sea hipócrita, pero va a ser más amorosa. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Juan Bautista, estaba ahí en el desierto. ¿Y qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a apartarse del camino del Señor? ¿Y qué es lo que hacían las personas? Venían y se bautizaban porque entendían que eran pecadoras, entendían que habían hecho cosas incorrectas delante de Dios. Había quien aceptaba que era pecador y venía y se bautizaba. Y había quien quería mantener su pecado y veían a Juan como ¿quién? Como un enemigo. Pero seguramente las personas que se oponían a Juan Bautista no les decían a las personas generación de víboras. ¿Qué les decían? Oh hermano, querido, amado, mira, ven acá. ¿Qué necesidad tienes de ir con ese cuate? Que ni para comer tiene, mira. Come ahí saltamontes. Y anda ahí con ropa. Mira, vente acá, yo te apapacho. Con palabras suaves y engañosas, lisonjeras, te hacen la barba. ¿Engañan a quiénes? A los ingenuos. Hermanos, no seamos ingenuos y apartémonos de los que causan divisiones. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. No podemos estar amonestando y amonestando y amonestando a una persona, sino que lo que hacemos es, ya le dijimos, oye, ¿sabes qué? Cálmate, no se quiere calmar, bueno, adiós. Versículo 11 dice, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a ser a sí mismo por ser un perverso pecador. ¿Por qué pecador perverso?
porque causa divisiones. Y en el pasaje que estamos viendo, ¿qué es lo que dice? Procuren la paz, procuren la unión. Debemos como iglesia mantenernos unidos. Debemos como familias también mantenernos unidos. Es bien triste, bien lamentable. Les comentaba la semana pasada, es lamentable, es triste para un padre, si Dios te ha concedido tener hijos, una de las cosas más feas que puedes ver es que tus hijos estén peleando. Es algo bien triste, bien lamentable. Es algo que Dios no quiere, es más, aborrece. Dios aborrece que las personas sean así, que seamos así. Entonces tenemos que evitar eso. Y tenemos que decir a las personas, ya, deja de hacer eso. Deja de hablar. A veces llega a suceder con mi esposa, conmigo, que a veces llega alguna persona y viene y empieza a hablar y hablar de una persona y le decimos, sobre todo a mi esposa, mira, si me vienes a hablar mal de esa persona, mejor guárdatelo. Si hay algo positivo que me quieras decir, está bien, aquí te escucho. Pero si solamente es para decir chismes, no quiero escucharlos. Debemos aprender a no dar oído a ese tipo de cosas, porque si no nuestro corazón, nuestra mente se va alimentando de eso, se contamina. Se contamina de la misma manera que se contaminaron en el tiempo de Nadab y Abiú y Coré. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con Coré? Con Nadab y Abiú. Se contaminaron y después eso llevó a otras 250 personas a que también y ahí van. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que apartarnos, evitar. La Escritura nos dice en Judas capítulo 17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Es triste que he escuchado de personas que asisten a la iglesia, a veces llegan a asistir a la iglesia personas con varios integrantes de la familia. Me ha tocado cosas como esta. Y entonces vienen tal vez 2 o 3 integrantes de la familia, 4, no sé, varios. Y entonces alguno de ellos viene, no sé por qué viene, tengo una idea. Pero al paso del tiempo de las familias, alguno se llega a alejar. Y después cuando el que sí va a la iglesia asiste regularmente, el que no va le dice, ¿ya te vas con tus hermanitos? Y se burla de tu fe, se burla de la congregación, se burla de lo que haces. Y vive de una manera impía dejándose llevar por lo que le gusta. Se deja llevar por sus instintos. Abandona el camino. Es un apóstata. Reniega de la fe. Se vuelve atrás. ¿Por qué? ¿Por qué una persona hace eso? Porque no tiene el Espíritu. Cuando personas vienen, les comparto del Evangelio y algo que yo creo y enseño es respecto de la perseverancia de los santos. Nosotros vemos en la Escritura que la persona que acepta al Señor no solamente viene y lo dice públicamente, sino que se mantiene en una vida de santidad, busca la santidad. Porque aquel que aun cuando viene y acepta al Señor Jesucristo públicamente,
como no lo hace verdaderamente con el entendimiento y de todo corazón, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, no vive en esa persona. ¿En quién vive? Lo siento, yo no lo sé porque yo no soy Dios. De muchas personas que han pasado por esta iglesia en el tiempo antes de que Dios me llamara a ser pastor y en el tiempo que Dios me ha concedido pastorar esta iglesia, se han bautizado un montón de personas, muchas. Y muchas ya no están. ¿Por qué? Posiblemente, yo no lo aseguro, posiblemente porque no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios en realidad nunca vivió en ellos. Yo no lo puedo asegurar, pero es una posibilidad. Porque esta posibilidad nos la abre la misma Escritura. Nos dice la Escritura en Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, se reunían aquí y estuvieron aquí 1 o 2 o 3 o 5 años, pero se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido, se hubieran quedado. Pero esto sirvió para confirmar que no todos eran de los nuestros. Para confirmar, para dejar claro, no todos son. No todos son. Y entonces esas personas que no tienen el Espíritu Santo, esos son los que causan divisiones. Por eso nos tenemos que apartar de ellos. Algunas personas incluso son amargadas. Lo encontramos en la epístola a los Hebreos. ¿Qué es lo que dice? Tengan cuidado que ninguna raíz de amargura brote de ustedes y les impida alcanzar la gracia de Dios. Y esto provoque divisiones. Cuando una persona está amargada, cuando no perdona a otros, cuando no ha entendido que el cristianismo, la base del cristianismo es que el amor y el perdón. La base del cristianismo es el amor y el perdón. Tenemos que amar, pero también tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, entonces no hemos entendido el Evangelio. La persona que no perdona no ha entendido el Evangelio, porque la base del Evangelio es el amor y el perdón. ¿El perdón a quién? A personas que no se merecen ser perdonadas. Eso es algo que debemos de entender. Si a mí me preguntan, oye hermano, ¿tú te mereces ser perdonado? No, yo no me merezco ni ser perdonado ni tampoco ser pastor. Yo no me merezco ninguna de esas dos cosas. Por gracia fui perdonado, por gracia soy salvo y por gracia soy pastor. Solo por gracia, no porque sea mejor que ustedes ni tampoco peor. Bueno, a lo mejor en algunas cosas sí peor, pero no mejor. Por gracia, solo por gracia. Y el Señor dice en la palabra, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? El perdón. El perdón. A veces veo a personas que de pronto discuten y, oye, es que fulanito y fulanita, que esto y que aquello. Y normalmente lo que yo les digo, ok, está bien, o sea, ya párale. Si tú me dices que esta persona es culpable de eso, sí. ¿Y? O sea, ¿cuál es el problema? Y les digo, mira, y de todo lo que tú me digas seguramente es culpable de 20 o 30 o 50 cosas más. ¿Y? ¿Qué acaso no tu obligación como cristiano es perdonarlo? Entonces, ¿pero qué hay con una persona que no está dispuesta a perdonar? ¿Qué hay de una persona que se burla de ti? Que te dice que eres un débil, que no tienes pantalones o que yo qué sé cómo te puedan decir. Cuando no entienden que tú eres una persona que ha aprendido a controlarse, que eres una persona que es mansa, porque Dios manda que seamos ¿qué? Humildes, amables, pacientes.
No somos tontos, no somos mensos, no somos débiles. Simplemente que llevamos o procuramos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que perdonamos. Por eso es que dice la Escritura, no sean vencidos por lo malo, sino venzan con bien el mal. Pero ¿qué es lo que pasa con la persona que no tiene el Espíritu? No vence con bien el mal, sino que si tú le dices que deje de hacer algo, se burla de ti. Si le dices que deja de hacer algo, nuevamente te dice 2 o 3 cosas en las cuales tú te equivocaste. Es bueno, pero no estamos hablando ahora de mí, sino de ti. Pero no importa porque la persona se te va encima, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus instintos. Ahora, enfrentar el pecado de personas es difícil. Es difícil para un siervo de Dios. Vamos a ver un ejemplo en el cual una persona enfrenta el pecado de otro o de varios. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, nos dice la Escritura, Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro con Elías. Cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está causando problemas en Israel? Mira qué pregunta. Acab le está confrontando a Elías y le dice, tú estás trayendo problemas a Israel. El profeta Elías es acusado de causar problemas. ¿Y cuál es la respuesta de Elías? No soy yo quien está causando problemas a Israel. Quienes los causan son tú y tu familia. Porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. A veces personas, familias abandonan los mandamientos del Señor. Puede ser una persona o toda la familia. Y se van detrás de lo que les gusta, de sus ídolos. La próxima semana comenzaremos a hablar acerca de los ídolos, acerca de los dioses del mundo. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab, el rey de Israel. Pero esta mujer era una mujer tremenda. Veamos. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Bueno, obviamente me pasé de aquí, desde versículos anteriores para ver todo el contexto de qué es lo que estaba haciendo esta mujer Baal, pero aquí vemos qué es lo que está sucediendo con todo el pueblo de Israel. Seguimos versículo 22. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal,
Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en el que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: El Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. La 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Qué fue lo que pasaba en aquel tiempo? Como el pueblo de Israel era desobediente a Dios y a su palabra, Dios mandó a un profeta para que hablara en su nombre y les dijera al pueblo de Israel que se arrepintieran de su pecado, que se arrepintieran de su maldad. Y no lo hacían. Entonces Dios hizo algo tremendo a través de Elías. Dios oró y dijo: no va a llover hasta que no diga yo que va a llover.
Entonces, por alrededor de 3 años y medio no llovió. No llovió. Alguien pregunta, ¿servirá de algo la oración a Dios? Claro que sirve. La Escritura nos dice, pues Elías era un hombre como nosotros, pecador, pero santificado, que se santificaba, que se acercaba a Dios, que obedecía a Dios. Y dice la Escritura, y él oró a Dios y no llovió por 3 años y medio. Por eso es que Acab estaba muy enojado porque habían pasado 3 años y medio y no llovía en Israel, había sequía. Pero en realidad el pueblo de Israel no entendía que su sequía no era de agua, sino espiritual, porque ellos estaban alejados de Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Dios disciplina al pueblo de Israel a través del profeta Elías. Los disciplina trayendo sequía a sus vidas, sequía al pueblo. Pero ellos, en vez de acercarse a Dios, se alejaron y buscaron sus dioses, buscaron a los Baales, buscaron a Aserá. Y entonces, él enfrenta a estos falsos dioses y el pueblo de Israel ve que en realidad no son dioses. Pero es interesante algo que aquí que dice Elías, dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Debemos seguir a Dios, debemos obedecer a Dios. Porque la disciplina del Señor a veces viene a nuestras vidas por desobediencia. Porque no hacemos su voluntad. Porque tenemos en nuestra vida ídolos, de los cuales hablaremos en detalle las semanas siguientes. Y entonces Elías pide que hagan los profetas de Baal este altar para quemar un sacrificio a su Dios. Ese Dios o dioses no responden porque no son verdaderamente dioses, pero para comprobar que verdaderamente Dios es un Dios poderoso, le echan agua sobre la leña y entonces viene el fuego de Dios y se quema la leña aunque estaba mojada. Si ustedes en alguna ocasión han ido a un día de campo, ustedes saben que es a veces difícil prender una leña y más cuando está húmeda o mojada. Está bien difícil. Pero para Dios no hay nada imposible y entonces Dios muestra que es el verdadero Señor. Y ahora le dice a Acab, vete a tu casa, ya va a llover. Porque ya se demostró quién es Dios. Que hay un solo Dios, un Dios verdadero. Pero es interesante cómo el rey ahora después de este enfrentamiento ve cómo Elías. ¿Cuántos profetas había? Aquí 450 y 400. Híjole. Enfrentar al pecado es pesado, es difícil. Imagínate a este hombre, Elías, teniendo que ejecutarse a 850 personas. Qué pesado, ¿no? Los otros nada más se los agarraron y él se los ejecutó a todos. Qué tremendo. Este hombre era un hombre tremendo, Elías. Y después de eso, el rey va en su carro, tirado por caballos. ¿Tú crees que un carro tirado por varios caballos es lento? Pero Elías todavía corre y le gana a este carro. Y llega a esa ciudad, a ese pueblito, antes que el rey, todavía. Acab encontró, 1 Reyes 19, Acab encontró a Jezabel y le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida
como tú se la quitaste a ellos. Ups. Como se han dado cuenta, estoy viendo este pasaje de una manera muy breve, pero vemos que Elías viene de una victoria muy grande. Viene de demostrar que Dios es el verdadero de Dios y de derrotar a los profetas de Baal. Y después de enfrentarse a 850 hombres, ¿qué es lo que viene? El contraataque, ¿verdad? Porque esa mujer perversa no se va a quedar como si nada. No se va a quedar tranquila. Ah, con que tú hiciste esto, pues espérate, vas a ver. Elías se asustó, versículo 3, y huyó para ponerse a salvo. Mira si no era perversa y terrible esa mujer que Elías le tuvo miedo. Como que a veces cuando leemos esto decimos, híjole, ¿cómo puede ser posible? Después de haberse enfrentado a 850 hombres, le tiene miedo a una mujer y no es su esposa. De veras que las mujeres son de cuidado. ¿No? ¿Cómo no? Pero Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Bueno, damos gracias a Dios y damos gloria a Dios porque en estos últimos años más personas se han bautizado y en este último año, a pesar de la pandemia, más personas se han bautizado, pero ¿tú crees que el mal y el maligno se van a quedar quietos cuando ven que más personas vienen al conocimiento de Dios? Claro que no. Viene un contraataque. Cuando tú enfrentas al pecado, al pecador, o al que mueve al pecador, no se quedan quietos. Ahora Elías es amenazado por una mujer. Y entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? No, hombre, pues Elías, cuando esa mujer le dice eso, dice, ahorita a ti te va a pasar lo mismo que a ellos, ¿cómo la ves? Pero no es así. Elías se asusta y sale corriendo. Nuevamente, el pecado no se queda quieto cuando lo atacas. Pero, bueno, no seamos tan duros con Elías. Hay que pensar en lo siguiente. Cuando tú enfrentas al pecado por mucho tiempo, o bien cuando tienes una victoria muy grande, ¿cómo te sientes? Cansado. Cansado. Después de enfrentar y enfrentar y enfrentar el pecado, viene el cansancio. Todos como seres humanos nos cansamos. No seamos tan duros con Elías. Elías estaba cansado. Recordemos que él estuvo todo el día ahí a pleno sol, ahí en un cerro, en un monte. Él no había comido. Él estuvo desde muy temprano. Pasó el mediodía, pasaron las 3 de la tarde, estaba en pleno sol, sin comer. Después se enfrentó a los profetas. Después de eso se esperó a que viniera la lluvia. Y luego sale corriendo como el rayo McQueen y le gana al carro de Acab. ¿Cómo fue ese día? Pesado. Y entonces obviamente cuando él llega ahí a Jezreel le dicen, oye ay, no, espérame tantito.
Espérame tantito. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado, estoy en versículo 3, y caminó todo un día por el desierto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Cuando llegó a Beerseba se sentó a comer y a descansar. Después de ahí todavía se aventó todo un día caminando por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo enfrentamos problemas, dificultades grandes? A veces no falta alguno de nosotros que dice, ya lo que quiero ya es morirme, o sea, ya, ahí muere, ya. Como se dice, ya queremos tirar la toalla, ¿no? ¿Sí saben qué quiere decir eso, de tirar la toalla? ¿Sí saben de dónde viene eso? ¿No saben? Deben ver más box. Cuando un boxeador le dice a su entrenador, ya para la pelea, el entrenador lo que hace es agarra la toalla y la lanza al ring, a la lona. Es un símbolo de que tú te das por vencido y dices, ay muere, ya párale y ya, o sea, ya perdí, ya. Eso quiere decir tirar la toalla. Tirar la toalla es darse por vencido, decir, me ganaste, ahí muere, ya. Bueno, ya que ustedes no iban a ver box, ya se les platiqué de qué se trata tirar la toalla. Entonces, es lo que dice Elías, ya me quiero morir. ¿Qué es lo que sucede? Cansancio. Amados hermanos, a veces cuando la situación está tan dura que, como lo dice aquel proverbio, ya no vemos lo duro sino lo tupido, ya queremos que esto se termine, ya, o sea, ya me quiero ir de aquí, ya mejor me muero, me voy con el Señor y ya, basta. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que hace Dios con Elías? Vamos a ver. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con Elías? Lo reprende, le dice, eres un cobarde, ¿qué te pasa? Te acabas de enfrentar a estos 850 y ahorita por esta mujer te me haces así. No, Dios no hace eso. Lo que Dios hace con Elías es bien hermoso, porque Dios sabe que somos débiles, que somos carne, que nos cansamos. También nosotros, mi familia, nosotros, Laura, yo y mis hijos, como familia nos cansamos. Hemos batallado con varias situaciones, no al interior de nuestra familia, sino externas, que nos cansan. Situaciones que han atacado a mi familia y a mí por meses, algunas por años. A veces las personas atacan a Laura, a veces me atacan a mí. La verdad es que la mayor parte de veces atacan a Laura, por ser mujer, por ser más sensible, porque ustedes saben que las mujeres son muy sensibles. Pero eso no quiere decir que nosotros los hombres no nos cansemos. Ahí tenemos a Elías. Elías, a pesar de ser un hombre valiente, fuerte y esforzado, se cansó y dijo, ya estuvo, o sea, Señor, quítame la vida. Porque él tampoco no se mató ni se suicidó. Cuidado, atentos de la lección de Elías. Elías no se suicida. Elías dice, porque Elías sabe que su vida está en las manos de Dios y le dice, Dios, tu vida está en mis manos, llévame de aquí, porque la cosa está gacha. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor,
hermanos que sirven en esta iglesia y los que se están preparando y los que Dios está preparando para servir en el futuro, el que sirve a Dios debe tener una piel gruesa. Y a veces no todos tenemos la piel tan gruesa. Mi esposa tiene la piel delgadita. Entonces, es más sensible que yo a muchas cosas. Así que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, al igual que Díaz, nos dijo, descansa, aliméntate, descansa. Pero vamos a verlo aquí de la Escritura. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come. Y toma agua. Porque te espera un largo viaje. Recientemente estuvimos fuera de servicio unas semanas, ¿verdad? Porque, al igual que Elías, cuando enfrentamos el pecado, cuando personas se bautizan, el mal y el maligno no se quedan quietos. ¿Qué es lo que hacen? Atacar. Hemos estado con la ayuda de Dios y con la ayuda de otros hermanos entrenando a más personas para que se fortalezcan en el Señor, para que esta iglesia crezca, para que cada uno de nosotros crezcamos a la estatura de Cristo y para que cada vez más compartamos el Evangelio con nuestros familiares y amigos. ¿Pero tú crees que el mal se va a quedar quieto? No. Va a venir a atacar y está atacando. Y prepárate porque si todavía no lo has sentido, en algún momento te va a suceder. Cuando tú te preparas para servir a Dios o cuando lo estás sirviendo, entre más lo sirves y entre más batallas tienes ganadas, más es el ataque. El ataque a veces es a ti, a veces es a tu familia, o a veces es al miembro de tu familia más débil. A lo mejor no te ataquen a ti, pero a alguien que tú amas, a alguien que tú quieres. Y viene el ataque. Y entonces, nosotros tuvimos un tiempo en el que el Señor nos dijo, échate una pestañita y come. Porque en realidad, aunque descansamos, no dejamos de comer. Gracias al Señor estuvimos alimentándonos en una iglesia, aquí cerca, como a 2 horas de aquí. Porque nunca hay que dejar de alimentarse. No es pretexto. No podemos decir, bueno, pues ahorita no voy aquí, pero pues entonces no hago nada o no voy. No me acuerdo la verdad cómo se llama, pero es como unos 20 minutos más allá de lo más verdes a donde estábamos yendo. ¿Para qué? Para alimentarnos de la palabra de Dios y para descansar. Y después de eso, ¿qué es lo que había que hacer? Levantarse y seguir. Y es lo que hemos hecho. Ustedes vieron después de este pequeño descanso, pues aquí me tienen y dice Laura, si ya saben cómo eres, pues ¿para qué te llaman de pastor, verdad? Que ya se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Híjole, ya vinieron, ay Martín, chin, las predicaciones largas. Bueno, todavía alguien me pregunta, ¿y cuándo vas a dejar de servir al Señor? Porque yo sé que algunos pastores se jubilan, digo, pues cuando Dios me llame a su presencia. No tengo otro plan a menos que Dios tenga otro. No tengo plan de jubilarme.
hasta que Dios me jubile. Yo no sé cuándo sea eso. Eso solamente Él lo sabe. Pero lo que sí sé es que es necesario tener descanso. Algunos hermanos de pronto se me acercan, oye hermanos que sirven, oye, quiero tomarme unos días de descanso, unas vacaciones. Yo les digo, sí, está bien. Es bueno, es necesario que te tomes tus vacaciones. Todos necesitamos nuestras vacaciones para fortalecernos. Entonces, es bueno. Por supuesto, también la invitación a que escojas un día que sea el más correcto para que tomes tus vacaciones, ¿verdad? La semana pasada les decía, yo para mí ese es mi compromiso con Dios. Y les he comentado, muchas de las cosas que yo les comparto es lo que yo he aprendido y muchas son cosas para mí. Y aquí vengo y hablo en voz alta, ¿verdad? Les platico de las fallas que he tenido y de las cosas que he aprendido. Y algunos los escuchan. Y algunos cuando predicamos le dicen al de al lado, órale, ahí te hablan. Pero otros dicen, ¿acaso seré yo? ¿Acaso lo habrá dicho por mí? Cuando alguien viene y me pregunta, oye hermano, ¿eso lo dijiste por mí? Les digo, bueno, pues si tenías duda, sí, eso lo dije por ti. Porque para eso vienes aquí, para ser confrontado con la palabra de Dios, para ser confrontado con el Señor. Entonces, si tenías duda que si eso lo dije por ti, sí, lo dije por ti y también por mí. Primero lo dije por mí, ya después por ti. Depende de la medida del saco, ¿verdad? ¿Sí entendieron o no se las tengo que explicar? ¿No entendieron? ¿Sí entendieron? ¿No entendieron? Eso. No, hombre, qué bárbaros. Pura cultura mexicana aquí. Entonces, hermano, cada semana si te queda, póntelo. Y espero que cada semana te quede, póntelo. Porque el llamado es a ser perfeccionados. ¿Cómo somos perfeccionados? ¿Cómo es que el Señor nos purifica, nos santifica? Por medio de la palabra, es lo que dice la Escritura. Que el Señor Jesucristo purificó a su iglesia por medio de la palabra y el Señor sigue purificando hoy a su iglesia por medio de la palabra. Venimos aquí ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser purificados, para ser santificados. Para dejar de hacer cosas que no son agradables a Dios. Para cambiar, para modificar, para lograr el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Nos tenemos que esforzar por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Con chismes, con divisiones, no se logrará esto. Hablando mal del liderazgo de la iglesia, no se va a lograr esto. Hablando mal de algún hermano o hermana, no se logrará esto. Entonces, el Señor nuestro Dios ha disciplinado a lo largo de la historia a personas, pero también el Señor ha puesto en manos del liderazgo de la iglesia que si alguna persona no se conforma a la enseñanza, que se le invite a que se retire. Créanme que no es fácil. En el tiempo que Dios me ha concedido servir aquí en la iglesia, se les ha pedido, primeramente, cuando todavía no era pastor, a una familia que se retirara de la iglesia. Por una cuestión muy, muy fea. Posteriormente, por una cuestión ahí de infidelidad. Posteriormente, a otra persona que curiosamente la iglesia le pagaba por ir a estudiar a un seminario, que también cayó en pecado, se le pidió que se retirara de la iglesia. Yo todavía no era pastor. Pero recién, ahora que estoy nos tocó también pedirle a una persona que se retirara de la iglesia, en meses recientes. Entonces, bueno, pues eso no es fácil, es duro. Y pues trae algunas situaciones, ahí trae cola, digamos. Entonces, la semana pasada decíamos,
si no es algo de lo cual tengas que hablar, pues no necesariamente tienes que hablar. Ay, ¿y quién es? Bueno, pues si sabes, qué bueno, y si no sabes, no necesitas saber. No seas chismoso. ¿Sí? O sea, bueno, no lo puedo decir más claro. Pero finalmente, si la persona se va, pues gracias a Dios. Hay personas a las que se les pide que se retiren, pero hay personas que se van. En este caso, como a una persona se le pidió que se retirara después, otro miembro de su familia decidió irse. Mejor. Porque a veces, si la persona se queda, y ya nos ha pasado desafortunadamente, cuando una persona se queda en la iglesia a disgusto, es lo peor que nos puede suceder. Lo mejor es que se vayan. Si la decisión que se tomó de invitarle a esta persona que se retirara, a alguien de los que están aquí no está de acuerdo, les invito a que también se vayan de la iglesia. Y los que se queden, por favor, quédense en paz. Quédense en paz, quedémonos en paz, tranquilos. Si alguien se va a quedar para decir, ay, es que mejor váyase, hágame un favor y hágase un favor, porque si se queda, se va a quedar para estar pecando. Entonces, si la decisión fue mala, bueno, ya el Señor hablará conmigo. Pero si la decisión fue mala o buena, si te vas a quedar, quédate en paz. Y si te vas a quedar para hacerle cara a mi esposa, o a mí, o a Arturo, a Leti, a Alejandro, o a Martina, mejor vete. Es lo mejor que puedes hacer. Bueno, espero que haya quedado clara la lección del día de hoy. Y vamos a terminar nuestro mensaje con una oración. Amadísimo Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, por que nos concedes hablar de ti, de tu palabra y aprender cómo llevar una vida digna del llamamiento. Te suplicamos, por favor, Señor nuestro, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, que nos ayudes, Señor, a hablar de tu palabra con amor, con amabilidad. Y también te suplico, Señor, que nos ayudes a mantener la unidad de esta iglesia, por la cual el Señor Jesucristo dio su vida. Señor, esta iglesia es tuya. El Señor Jesucristo la compró con su propia sangre. Ayúdanos a valorar esta iglesia por cuanto es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cuidar el cuerpo de Cristo, a protegerlo, a considerarlo como algo valioso, como algo importante, como algo que se merece respeto, porque la institución de la iglesia fue hecha por ti, Dios. Ayúdanos a honrarla y ayúdanos a honrar tu santísimo nombre. Señor nuestro, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a continuar.